El aire denso y pesado del Panteón de Dolores se cernía como un manto plomizo sobre los asistentes. No era solo el bochorno de la tarde, sino el peso ineludible de la pérdida. Las flores, demasiado fragantes y ostentosas, intentaban sin éxito disimular el frío olor a tierra recién removida que emanaba de la tumba abierta. En primera fila, bajo la sombra protectora de un toldo alquilado que parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor y tanta rivalidad, se encontraban las dos únicas herederas, y francamente, las protagonistas de la tensión que flotaba en el ambiente, Isabella y Elena. Isabella, la menor, se aferraba a un pañuelo de encaje que su padre siempre guardaba en el bolsillo de su saco. Sus ojos, hinchados y rojizos, no dejaban de buscar el rostro pálido y sereno del difunto en su ataúd de caoba. Para ella, la pena era un agujero físico en el pecho. Era la hija que se había quedado, la que había cuidado a su padre en sus últimos años, la que había compartido con él las tazas de café mañaneras y los silencios cómplices de la vejez. Su luto era visceral, sin filtros, y se reflejaba en su postura encorvada y el temblor incontrolable de sus labios. Elena, en cambio, era una figura de mármol. Vestida con un traje sastre negro, impecable y de corte militar, irradiaba una compostura que muchos confundían con fortaleza, pero que Isabella sabía que era frialdad. Elena era una sargento de alta graduación en la Marina. La disciplina y la estrategia eran su segunda naturaleza. Había volado desde la base en California para el funeral, y su presencia, más que un consuelo, se sentía como una inspección. No había derramado una sola lágrima desde que había aterrizado. Su mirada, bajo el ala de un sombrero formal, escrutaba la escena con una profesionalidad inquietante. La ceremonia había concluido. El sacerdote, con su voz ungida de falsa esperanza, había ofrecido sus últimas palabras. Era el momento más duro, el descenso. Los encargados comenzaron a maniobrar las cuerdas para bajar el ataúd. El clanc metálico del mecanismo al soltar la primera cuerda resonó más fuerte que cualquier sermón. Isabella sintió que las piernas le fallaban y se apoyó ligeramente en Elena, buscando un apoyo fugaz, el último lazo familiar en ese momento de quiebre. Fue entonces cuando Elena se movió. No fue un abrazo de consuelo. No fue un apretón de manos reconfortante. Elena se inclinó ligeramente hacia su hermana, con un movimiento medido y preciso, asegurándose de que nadie más en la primera fila, ni la tía Guadalupe, ni el viejo contador de su padre, pudiera escuchar. Su rostro se acercó al oído de Isabella. El aliento de Elena olía a menta y a la certeza inquebrantable que le otorgaban años de mando. Susurró, con una voz baja y rasposa que no admitía réplica, una voz que prometía pleito y victoria. La casa es mía, Isabella. Entiéndelo de una vez. El impacto del murmullo fue más devastador para Isabella que la pala de tierra que en ese instante golpeaba el techo del ataúd. Sus ojos, ya llenos de lágrimas por su padre, se abrieron con una mezcla de horror y rabia al mirar a su hermana. La casa, la vieja casona colonial en Coyoacán, con su patio central lleno de bugambilias y el estudio de su padre repleto de libros con olor a vainilla rancia. Para Isabella, ese lugar era el recuerdo tangible de su vida, su ancla sentimental. Para Elena, siempre había sido solo un activo inmobiliario en una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Un trofeo. Una propiedad. El rostro de Elena no reflejaba emoción alguna, ni culpa, ni siquiera satisfacción. Solo una fría convicción. Ella ya estaba pensando en planos, en avalúos, en cómo se verían sus medallas colgadas en el salón principal. Siempre la había despreciado por ser la hija débil, la que no se había ido a conquistar el mundo como ella. Y ahora, con la muerte de su padre, veía la oportunidad de hacerse con lo que consideraba la recompensa por su superioridad. Isabella se enderezó, sintiendo que el dolor por su padre se mezclaba con una punzada helada de traición. Se separó abruptamente de Elena, retirando su mano como si hubiese tocado fuego. No respondió al susurro, no tenía voz para responder. En ese momento, entendió que el luto había terminado. Había comenzado la disputa, y su hermana militar, metódica y cruel, acababa de declarar la guerra sobre la tumba de su propio padre. La tierra caía sobre la madera. El sonido final de la casa de su padre,
ahora enterrada, marcaba el inicio de una batalla por la otra casa. Isabella, aunque parecía la perdedora, sintió un fuego nuevo y desesperado encenderse en su interior, un fuego alimentado por el amor a sus recuerdos y el resentimiento por la avaricia de Elena. Su hermana se había equivocado, no iba a irse sin pelear. El panteón de Dolores había quedado atrás, pero el hedor de la traición y la amenaza de Elena persistían en el aire, volviéndose más tóxicos con cada hora que pasaba. La casona de Coyoacán, ese santuario de bugambilias y recuerdos, se había transformado, de la noche a la mañana, en un campo de batalla silencioso, un teatro para lo que Isabella denominó internamente la Guerra Fría por la propiedad. Elena no perdió ni un minuto. La noche del funeral, mientras Isabella apenas podía conciliar el sueño en su antiguo cuarto, la militar ya había comenzado su ofensiva metódica. Al día siguiente, a primera hora, un cerrajero contratado por Elena llegó a la propiedad. Isabella lo encontró en el vestíbulo, cambiando la cerradura principal. «¿Qué está haciendo?», preguntó Isabella, con la voz aún rasposa por el llanto reciente. El hombre, incómodo bajo la mirada intensa de Elena, murmuró: «Órdenes de la señora». «Por seguridad». Elena apareció en ese momento, vestida ya no de luto, sino con pantalones de comando y una camisa de seda que gritaba poder discreto. Sostenía un juego de llaves recién cortadas. «No te preocupes, Isabella», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estoy protegiendo la propiedad. Esta casa vale una fortuna. Te daré una copia, si me confirmas tus planes de reubicación». Esa última frase fue el golpe bajo. El objetivo no era la seguridad, sino la exclusión. Elena había traído consigo 2 cajas llenas de documentos legales, carpetas de títulos de propiedad, viejos contratos de mantenimiento, y lo más alarmante para Isabella, un avalúo reciente de la propiedad. Lo dejó sobre la mesa de centro de la sala, como una declaración de intenciones. El número en negritas, obscenamente grande, brillaba bajo la luz de la lámpara. La militar transformó el estudio de su padre, donde Isabella solía leer y él pasaba horas escribiendo, en su cuartel general. Descolgó el mapa antiguo de Mesoamérica que colgaba sobre el escritorio y lo sustituyó por un gran mapa mental de estrategias legales y logísticas, escrito con plumones de colores. Fase 1. Asunción de control. Fase 2. Evaluación de activos. Fase 3. Negociación de salida, Isabella. Elena se movía por la casa con la autoridad de una dueña absoluta. Daba órdenes a la señora de la limpieza, que había trabajado para la familia durante 20 años, y le indicaba que muebles eran activos valiosos que debían ser inventariados. «El piano Steinway irá a un almacén climatizado», sentenció Elena, mirando con desprecio el instrumento que Isabella usaba de niña. «Ese piano era de mamá. Papá tocaba ahí», protestó Isabella, «y su valor es de más de $500,000. No podemos dejarlo aquí tirado». «Sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos ahora, Isabella», replicó Elena, consultando un catálogo de casas de subastas en su tableta. La justificación de Elena para su dominio era siempre la misma. «Papá me dijo que me encargaría de todo, que yo era la única capaz de manejar este tipo de patrimonio». Usaba la palabra capaz como un arma, una daga dirigida a la supuesta incompetencia y debilidad emocional de su hermana menor. Isabella, por su parte, se sentía paralizada. No tenía la misma formación legal, ni el mismo témpel de acero. Su única arma era la presencia, la obstinación de quedarse en los espacios que su hermana intentaba usurpar. Se sentaba en la sala de estar y se negaba a moverse cuando Elena intentaba hacer llamadas de negocios o recibir al tasador. Era una resistencia pasiva, agotadora y, francamente, desesperada. Un día, Elena dejó sobre la almohada de Isabella un sobre con un membrete de un bufete de abogados. Dentro había una carta formal de aviso de ocupación redactada en un lenguaje técnico y frío, sugiriendo que la ocupante temporal debería considerar acuerdos de reubicación antes de que fuera necesario tomar medidas más formales. No era un desalojo, todavía no, pero era una amenaza legal clara. Isabella se sintió completamente acorralada, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La casa, que una vez fue el refugio de su pena,
se había convertido en su prisión. Sabía que sin la voluntad expresa de su padre, su resistencia emocional no sería suficiente contra el implacable ataque legal y psicológico de su hermana militar. Necesitaba que el testamento se leyera. Necesitaba la voz de su padre para detener la avanzada. Mientras Elena instalaba una caja fuerte nueva y programaba alarmas, Isabella se acurrucaba en el rincón más tranquilo de su habitación, abrazando la desesperación. La casa, su hogar, ya no le parecía suya. Había perdido la batalla de la convivencia, y sin el testamento, temía haber perdido la guerra por completo. La esperanza residía en las palabras que su padre había dejado escritas, esperando que esas palabras fueran suficientes para contrarrestar el poder y la avaricia de Elena. El despacho del notario, el licenciado Ramiro Morales, era un microcosmos de autoridad y formalidad. Las paredes estaban forradas de caoba oscura, el aire olía a papel viejo y tinta de sello, y las pesadas cortinas de terciopelo filtraban la luz de la mañana, creando un ambiente severo, casi de tribunal. Ahí estaban sentadas las hermanas, en sillas de cuero que chirriaban ligeramente al menor movimiento, separadas por una mesa de cedro macizo. Isabella, tensa pero con una pizca de esperanza desesperada en los ojos, y Elena, con la postura de una general esperando la rendición del enemigo. Elena consultaba su reloj de pulsera militar cada 5 minutos, impaciente por confirmar su inminente victoria legal. El licenciado Morales, un hombre de maneras lentas y voz monocorde, carraspeó y abrió un sobrelacrado con la solemnidad de quien revela un secreto de Estado. Bien, señora. Procederemos a la lectura de las últimas voluntades de su señor padre, don Fernando Rivas. Elena enderezó la espalda. Isabella contuvo el aliento. El notario repasó los preámbulos, las disposiciones sobre las cuentas bancarias menores y algunas propiedades fuera de la capital. Finalmente, llegó a la joya de la corona, el objeto de toda la disputa, la casa de Coyoacán. En cuanto a la propiedad ubicada en la calle de Jicotencatl, número 320, esta será heredada a mis dos amadas hijas, Elena Rivas de la Fuente e Isabella Rivas de la Fuente, en partes iguales e indivisas. Elena sintió un ardor amargo en la boca. ¿Partes iguales? Había asumido que su padre le daría la totalidad. Su rostro, sin embargo, se mantuvo impasible. No importa, pensó. Ahora tengo que forzar la venta. La obligaré a venderme su mitad por una miseria antes de que pueda objetar. Isabella, por su parte, sintió un alivio fugaz, aunque sabía que la copropiedad con Elena sería un infierno legal y convivencial. Elena interrumpió al notario con su voz de mando, cortante como un sable. Licenciado, ¿podemos pasar al proceso de liquidación de activos? La propiedad no es viable para la cohabitación, y mi hermana y yo. El licenciado Morales levantó una mano pausada, deteniéndola a mitad de la frase. Sus ojos grises se posaron sobre Elena con una autoridad silenciosa que le recordó a la militar que, en ese despacho, él era quien estaba al mando. Sargento Rivas, le ruego un momento. El testamento no ha terminado. Hay una cláusula de usufructo y condición suspensiva que su padre insertó apenas 10 días antes de su fallecimiento. Una adición notable, por cierto. Elena frunció el ceño. Una cláusula de última hora. Esto no estaba en sus planes de estrategia. El notario se ajustó los lentes y leyó en voz alta, acentuando cada palabra como si fuera una sentencia definitiva. Cláusula tercera, sección B, párrafo 4. La propiedad, de alto valor sentimental para mí y para mis hijas, deberá permanecer como hogar. Por lo tanto, se estipula que la casa de Coyoacán no podrá ser vendida, rentada, hipotecada o traspasada a un tercero de ninguna índole, a menos que se cumpla una condición previa y expresa, que ambas coherederas, Elena Rivas de la Fuente e Isabella Rivas de la Fuente, habiten juntas la propiedad, de manera continua e ininterrumpida, por un periodo mínimo de 24 meses. Una vez cumplido este periodo, podrán disponer de la propiedad de común acuerdo. De lo contrario, la propiedad pasará a manos de la Fundación de Beneficencia Amigos de la Juventud. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Isabella sintió que la sangre se le helaba en las venas, no por el pánico, sino por la magnitud de la jugada de su padre. Era una broma macabra, una muestra de amor desesperado. Elena,
Por otro lado, se puso rígida como una tabla. Su rostro, hasta entonces una máscara de control, mostró un instante de incredulidad absoluta. La sonrisa que Isabella había visto en el funeral, la sonrisa de la victoria, se borró por completo. ¿24 meses? ¿Vivir juntas? Elena escupió las palabras como si fueran un veneno. Su carrera militar, su vida en California, sus planes de vender la casa para financiar un negocio, todo se venía abajo por una absurda cláusula de convivencia. El notario asintió con calma. Es una condición legalmente sólida, sargento. Su padre quería, y cito, que mis hijas no perdieran el hogar que las unió, ni el lazo que la vida les ha hecho olvidar. Él quería un reencuentro, o al menos, una tregua forzada. La ambición fría de Elena chocó de frente con la última voluntad inquebrantable de su padre. La casa es mía que había susurrado en el funeral se convirtió en una burla resonante en su propia mente. Isabella miró a su hermana. Por primera vez en días, no sintió miedo, sino una extraña mezcla de alivio y consternación. El padre había encontrado la única manera de neutralizar el poder de Elena, obligándola a participar en el único tipo de guerra que la militar no podía ganar con estrategia legal ni frialdad emocional, la guerra de la convivencia. La casa no sería suya a menos que la compartiera. Y si no la compartían, no sería de ninguna de las dos. El licenciado Morales, ajeno al drama interno, cerró el expediente. Así que, señoras, la decisión es simple, o viven juntas, o nadie obtiene la casa. ¿Desean proceder a firmar el reconocimiento del testamento? El notario había terminado de leer la cláusula de convivencia. La tinta del testamento aún parecía fresca, pero las palabras escritas por don Fernando eran tan definitivas como las losas de mármol de la tumba. El aire en el despacho se había cortado con un cuchillo. Elena estaba en shock. El rostro que antes era una fortaleza inexpugnable, se había tornado lívido, y por un instante fugaz, pareció que la experimentada sargento de la Marina iba a desmayarse. Su plan, la meticulosa estrategia para despojar a Isabella y monetizar el activo inmobiliario, se había desmoronado en un instante. Había calculado el valor de la propiedad, había evaluado la debilidad legal de su hermana, pero nunca, jamás, había considerado la astucia emocional de su propio padre. Esto es absurdo, logró articular Elena, su voz normalmente firme ahora apenas un graznido. Se levantó bruscamente, golpeando la silla de cuero. Mi padre sabía que no puedo dejar mi puesto por 2 años. Él sabía de mis compromisos militares. Esto es una trampa. Una manera de darle la casa a Isabella sin decirlo directamente. El licenciado Morales, impasible, tomó un sorbo de agua. Sargento, el testamento no favorece a ninguna. Si usted renuncia, su hermana también pierde su parte, y la casa va a la beneficencia. Su padre no buscaba beneficiar a una a expensas de la otra. Buscaba otra cosa. Isabella, por su parte, se reclinó en su asiento, sintiendo una revelación profunda. De pronto, la frialdad de su padre en los últimos años, su renuencia a tomar partido en las peleas de las hermanas, todo cobró sentido. La cláusula no era un castigo, ni una trampa. Era un acto final de paternidad desesperada. El padre había sido testigo, a lo largo de los años, de la creciente y dolorosa brecha entre sus hijas. Elena, consumida por su carrera y la ambición, había transformado su disciplina en arrogancia, mirando con desdén la vida sencilla de Isabella. Isabella, por su parte, se había replegado en el sentimentalismo, usando el afecto por el padre como una excusa para resentir el éxito y la frialdad de Elena. Don Fernando se dio cuenta de que, si simplemente dividía la casa, Elena la vendería de inmediato y las hermanas no se volverían a hablar jamás. La herencia se convertiría en el hacha que cortaría el último lazo familiar. El propósito de la cláusula era cristalino. El padre había usado la cosa más valiosa que poseía, la casa, como un mecanismo de reconciliación forzada. No les estaba legando una propiedad. Les estaba legando una última oportunidad de ser familia. Papá, susurró Isabella, con los ojos llenos de nuevas lágrimas, pero esta vez, lágrimas de comprensión. Elena, ajena a la iluminación emocional de su hermana,
paseaba furiosamente por el pequeño despacho. Me obligan a suspender mi vida entera por una casa. Una casa que vale 10 veces el valor de lo que ganaría en 2 años. Esto es un chantaje emocional póstumo. Es una condición, sargento, corrigió el notario con suavidad. Su padre era un hombre que entendía el valor de la disciplina, como usted. Y entendió que, a veces, la única forma de obligar a 2 cabezas duras a escucharse es encerrarlas en el mismo espacio. La ironía era tan pesada que casi se podía tocar. El murmullo arrogante de Elena en el funeral, «La casa es mía», resonaba ahora como la máxima burla. La casa era de las 2, y paradójicamente, no era de ninguna. Para reclamar la propiedad total, la militar tendría que renunciar a su independencia y a su fría distancia. La estrategia de Elena se había derrumbado por una sola condición: la intimidad forzada. Isabella se puso de pie, mirando a su hermana con una firmeza recién descubierta. La desesperación había sido reemplazada por una determinación fría, heredada quizás, irónicamente, de Elena. «Tienes una elección, Elena», dijo Isabella, su voz sorprendentemente estable. «O aceptas la cláusula y vivimos juntas, o pierdes la casa para siempre. La casa, que tanto quieres, y que tanto valoras solo por su precio, no será de nadie si no aceptas. ¿Qué es más importante para una sargento disciplinada? ¿La carrera o el activo?» Elena se detuvo en seco. Miró el rostro de Isabella, buscando la debilidad habitual, pero encontró un reflejo de su propia obstinación. Sabía que Isabella nunca renunciaría a la casa voluntariamente, no solo por la cláusula, sino por las memorias. Y Elena, por más que le costara, no podía permitirse que una propiedad de ese valor terminara en manos de una fundación. El dinero, el poder, siempre eran lo primero. La reviravolta había puesto a la ambición de Elena contra su propia voluntad de hierro. Si quería ganar el premio, tenía que aceptar el castigo, convivir con la hermana que despreciaba. El notario, observando la tensa dinámica, simplemente deslizó los documentos de aceptación sobre la mesa. El juego había cambiado. El padre, desde la tumba, había ganado la última partida. La tinta del testamento se secó sobre el papel, sellando el destino de las hermanas. En el despacho del notario, Elena, con un gesto de furia apenas contenida, firmó la aceptación de la cláusula. No había otra opción. El valor monetario de la casa era demasiado alto para permitir que se esfumara en una beneficencia. La sargento, acostumbrada a imponer las reglas, se vio obligada, por primera vez, a obedecer las reglas de un hombre que ya no existía. «Prepárate, Isabella», había dicho Elena con un tono bajo y amenazante antes de salir del despacho. «Yo vivo bajo disciplina militar. Esto será un cuartel. Y si intentas sabotear esta condición, te juro que la casa se irá a la fundación contigo dentro». Isabella no se inmutó. La amenaza, que antes la habría hecho temblar, ahora sonaba vacía. Ambas estaban presas de la misma celda de caoba y ladrillo. El regreso a la casona de Coyoacán fue surrealista. La casa no había cambiado, pero la energía dentro era irreconocible. Había pasado de ser un hogar en duelo a una residencia obligatoria. Elena, fiel a su naturaleza, transformó su habitación en un espacio de eficiencia espartana. Su uniforme de gala, impecable, colgaba junto a un espejo. Su cama estaba hecha con esquinas dobladas de manera geométrica, y su equipaje se limitaba a lo esencial: libros de estrategia, equipo de ejercicio y documentos de su carrera. Sus pertenencias gritaban: «Estoy aquí temporalmente y no me relajaré». Isabella, por el contrario, comenzó a desempacar sus cajas de recuerdos, objetos que Elena había intentado catalogar como activos no esenciales. Fotografías familiares, las tazas de café favoritas de su padre, un viejo ajedrez de madera. Ella, de manera instintiva, intentaba reafirmar el espíritu del hogar que Elena estaba empeñada en negar. La convivencia comenzó como un campo minado. Las reglas de Elena se hicieron presentes de inmediato. Silencio absoluto después de las 22 horas. Elena se levantaba a las 5 para hacer ejercicio. Organización estricta de la cocina. Los alimentos se etiquetaban y se dividían por repisa.
Registro de invitados. Ningún amigo o pareja podía entrar sin la aprobación previa de ambas. Isabella inicialmente intentó desafiar estas reglas con resistencia pasiva, dejando una taza sucia en la fregadera o hablando por teléfono más alto de lo normal, pero se dio cuenta de que eso solo alimentaba el conflicto. Su padre no quería conflicto, quería que convivieran. Un día, mientras Elena intentaba mover un pesado librero de cedro con la ayuda de un militar subalterno, que había contratado temporalmente, el mueble se atascó. El militar se frustró. Elena, con su tono de mando, comenzó a gritarle instrucciones precisas, pero sin éxito. Isabella, que había crecido viendo a su padre mover muebles en la casa, se acercó. No lo empujes de frente, Elena. El piso es irregular aquí. Necesitas levantarlo en ángulo y usar el peso hacia la pared. Elena la miró con desprecio, pero luego analizó la situación. Su estrategia militar de fuerza bruta estaba fallando. Con un gruñido, le dijo al soldado, «Haz lo que dice Isabella». Funcionó. El librero se deslizó suavemente a su lugar. El militar se fue, y las hermanas quedaron solas, en un silencio incómodo, junto al mueble. «Tuviste razón», admitió Elena a regañadientes, mirando el librero. «Gracias. De nada. Es la casa. Conoces las estrategias de combate, yo conozco las estrategias de este lugar», respondió Isabella, sin soberbia, solo con un hecho. Ese pequeño momento de colaboración involuntaria marcó un punto de inflexión. Ambas eran prisioneras de la cláusula, pero la ambición de Elena por la propiedad y el amor de Isabella por el hogar las obligaban a la cooperación. Elena necesitaba a Isabella para cumplir la condición de los 24 meses. Isabella necesitaba a Elena para que la casa no fuera vendida a un extraño. El futuro, antes dividido por la ambición y la debilidad, ahora estaba ineludiblemente entrelazado. La casa de Coyoacán, esa majestuosa y antigua residencia, se había convertido en un laboratorio de convivencia forzada. Las dos hermanas, la sargento y la sentimental, estaban ahora bajo el mismo techo, obligadas a desempacar no solo sus pertenencias, sino también la maraña de resentimientos y malentendidos que las había separado. El último acto de amor de su padre las había forzado a una tregua incómoda, en la que, tal vez, en 2 años, podrían llegar a reconectarse.